Fernández, que es periodista, analista político, también tiene a su cargo la sección política de Radiográfica. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto escucharte. También para mí, y bueno, un poco de llamada para dialogar sobre la política actual que está sujeta a cambios constantes, ¿no? Cuando parece que empezamos a visorar alguna certeza, inmediatamente llegan señales que derriban el castillo de naipes. Sí, tal vez una de las cosas que deberían tomarse en cuenta es revertir el equívoco análisis internacional que hay sobre el curso de los acontecimientos, porque si hay una zona muy importante del periodismo popular y de la militancia que piensa que la derecha avanza y esas frases que se tiran en cierto modo al aire, puede llegar a confundir el proceso multipolar que se vive en este momento en el planeta. De hecho, los acuerdos entre Irán y Arabia Saudita, entre Siria y Rusia, y entre Siria y los Emiratos Árabes, de los cuales informo en la más reciente nota Fuentes Seguras en Radiográfica, hablan de un proceso, y ese proceso evidencia el fortalecimiento de el bloque euroasiático, de la Unión Económica Euroasiática, de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la situación medio oriental. Es decir, tomar en cuenta eso también incide sobre la política interna, y tengo la sensación que nos estamos guiando con demasiada fruición sobre los medios occidentales concentrados, que lo que intentan es mostrar una imagen del mundo 30 años atrás, con hegemonía del consenso de Washington previo a la crisis financiera, y lo que está quedando demostrado es que los PBI del centro internacional decaen, mientras que el de los emergentes crecen. Hay 3 naciones entre muchas, como Rusia, China e India, entre otras, que muestran vectores en desarrollo, fuerte rol del Estado promoviendo la industrialización y una distribución interna de carácter progresivo. Todo eso tiene que ver con la Argentina de modo directo, porque son compradores de nuestro país, en especial China, pero por otro lado tiene que ver con la Argentina de modo indirecto. Es el clima internacional que habla de lo que sería nuestro rol en el futuro multipolar: agrupar el sur a través del Mercosur, agrupar el continente a través de la CELAC, es decir, tomar las determinaciones necesarias para pasar a ser una voz multipolar de vigor. En ese sentido, creo que una vez que uno ve el panorama, tiene también otra mirada interna. El tema político internacional me parece importante para explicar el desánimo interno en la Argentina. Se le cree mucho a los medios concentrados y se termina repitiendo lo que esos medios dicen. Hay como una invisibilización de este proceso de redefinición en términos geopolíticos y económicos, y lamentablemente yo creo que esa política de ocultamiento de los grandes medios y de amplios sectores, sobre todo de la oposición, respecto de lo que está pasando, genera muchísimas dificultades, distorsiones respecto de cuáles serían los caminos más adecuados para tratar de superar la crisis que ya lleva varios años en nuestro país, y sobre todo en términos de generar expectativas reales respecto de las potencialidades que tiene la Argentina y las oportunidades que se le abren en este nuevo mundo, ¿no? Es así, Alberto, porque los pueblos no luchan en todo momento. Los pueblos luchan cuando hay posibilidades de victoria. En los periodos de reflujo, lo que hacen es dejar destacamentos que mantienen la bandera en alto de una época a otra, pero no van con todo por las reivindicaciones. Al considerarse que los sectores conservadores y el capitalismo financiero hegemoniza el planeta y sigue creciendo, y lo que se está inficionando, infectando sobre la mente militante, es que este no es el momento de avanzar.
Y en realidad este es el momento. Es curioso cómo se ve blanco-negro la situación según la perspectiva y el lugar de mirador que se adopte. En realidad este es el momento en que las naciones emergentes tienen que otrora eran subdesarrolladas y hoy son emergentes, no solo por un cambio en la palabra, sino porque efectivamente hay una diferencia sustantiva en su despliegue económico-social. Es el momento en el cual tienen que plantarse, no declarar guerras, ni ser invasivas, ni ejercer violencia, sino plantarse en la determinación de su rumbo. Cuando hay una imagen general acerca de la continuidad del poderío norteamericano o la continuidad del poderío de la OTAN, y se ignora los contrincantes que le han salido, se ignora, se desconoce que, por ejemplo, se cumplen hoy otro aniversario, ¿no?, de la invasión a Irak. Hoy eso sería imposible. Un arrasamiento integral y desmembramiento de una nación autónoma hoy sería imposible. Por eso están trabajando con energía sobre grupos terroristas diseminados por Medio Oriente, y por eso en Ucrania hacen pelear a los ucranianos. Es decir, si por ello fuera, hubieran invadido Irán hace rato y no han podido hacerlo. Es decir, mantienen poder de fuego, son un riesgo permanente, pero no son hoy la hegemonía. Y mientras esto se desarrolla, el vigor del dólar, impuesto a punta de pistola en 1971 por Richard Nixon y Henry Kissinger, va decayendo precisamente porque la capacidad de emisión norteamericana está muy por encima de la capacidad de producción de bienes de producción y consumo, es decir, del respaldo que tiene esa moneda como para seguir siendo una moneda de intercambio universal. Cuando uno observa las negociaciones desarrolladas en los últimos años, puede ver el crecimiento de la utilización de las monedas locales, de las canastas de monedas regionales, de la dualidad, sobre todo el petroyuan, ¿no?, que ha hecho sus reales muy fuertes. Son situaciones muy importantes que avisoran un futuro que está apareciendo. Claro, el futuro se construye temporalmente, tiene un proceso, no es que la semana que viene se deja de usar el dólar, pero ese camino se está desarrollando y saberlo implica otra actitud ante la situación local, y me parece que estamos más desanimados de lo que merece el proceso, ¿no? Mucho más tirados para atrás a la retranca. Estabas marcando un panorama a nivel internacional que es muy interesante, porque en realidad viejas enemistades o viejas situaciones de confrontación irresolubles han avanzado considerablemente en políticas de acercamiento, de incremento de los negocios, de reconocimiento de los intereses en común. Y evidentemente esta situación de desvalorización progresiva del dólar, de declinación en términos de producción de los Estados Unidos, de debilitamiento en cuanto a su potencial, en cuanto a capacidad de intervención militar efectiva en términos geopolíticos, creo que también nos plantea un problema, que es el hecho de que los Estados Unidos han tratado claramente en este último tiempo, y lo seguirán haciendo, de hundir aún más la guerra sobre lo que ellos denominaron su patio trasero, ¿no? Así es. De hecho, la Argentina ha suscrito el acuerdo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha sido invitado al BRICS. La Argentina tiene buen trato con China en este momento y buen trato con Brasil, lo cual no es poca cosa y habrá que ver cómo se desarrolla el mismo. Es decir, la Argentina está ocupando un lugar interesante que debe ser potenciado en armonía con el sur del continente. Cuando uno ignora esos datos y piensa que todo se resuelve fronteras para adentro en una elección, donde sí es importante, por supuesto, pero cuando cree que el comercio interno argentino, su resurgimiento eventual o su caída basta para definir el proceso, puede llegar a equivocarse. En realidad, las naciones latinoamericanas y sobre todo las del sur del continente
Solas, ni siquiera Brasil tiene la posibilidad de un desarrollo pleno frente a las grandes hiperpotencias internacionales. Ahora, juntas son el principal productor de alimentos del planeta. Tiene recursos naturales de todo tipo y tiene un know-how, sobre todo Argentina, Brasil y México, muy importante, un conocimiento técnico de la población muy importante, donde si Brasil lleva la ventaja en recursos, es posible decir que la Argentina lleva la ventaja en know-how. Es decir, son situaciones favorables que con el tiempo hay que aprovechar. Ahora, si nosotros buscamos solo la resolución en base a la política local, nos vamos a encontrar con posibles, por supuesto, salidas hacia adelante. Es mejor una coalición que la otra, de las que están en disputa, creo que eso no quedan dudas, pero esa coalición en el gobierno necesita profundizar los lazos con los vecinos, necesita coaligarse de manera no dominante, sino articulada con el Mercosur, básicamente, para tirar la renovada propuesta del ABC del 53 hacia el futuro, barajar y dar de nuevo con las naciones del sur y proponer una coalición. Aquí hubo un avance raro que no ha sido valorado, que es los acuerdos con México. Que la Argentina haya acordado con México es un dato interesante porque es la primera vez que estas dos naciones que han tenido una contradanza de gobiernos, donde siempre fueron amigas, pero donde gobernaba uno, en el otro lugar gobernaba el otro. Y lo que hacían era recibir exiliados, porque justamente no había contacto estructural. En este caso hay contacto estructural, y es la primera vez que América tiene un vínculo interhemisférico, donde no solamente el sur trata de agruparse a través del Mercosur, sino que Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su inteligencia al proponer a la Argentina al frente de la CELAC. Son elementos que deben ser evaluados, deben ser sopesados, no porque sean soluciones inmediatas, sino porque marcan procesos de aglutinamiento que nos pueden llevar a mejores acuerdos de los buenos acuerdos que ya se han registrado con las potencias emergentes. De hecho, creo que el rol de China y la unidad del sur son la pesadilla de los Estados Unidos. Es decir, la unidad del sur es la pesadilla del norte. Entonces, como Estados Unidos tiene mucha menor influencia internacional que la que tuvo en otro momento, donde no hay manera de controlar Asia, donde inclusive el ASEAN se ha desplazado de una preferencia por el vínculo norteamericano hacia una preferencia por el vínculo euroasiático, ofrecería a nuestro continente buenos acuerdos, particularizados de nuestras naciones, pero sobre todo mancomunadamente. Es decir, si vos tenés la posibilidad de negociar con el ASEAN como Mercosur, si vos tenés la posibilidad de negociar con el bloque euroasiático como Mercosur, indudablemente vas a lograr mejores cosas que cada uno de los países individualmente. Y es cierto, Estados Unidos, frente a esta situación, intenta profundizar los vínculos con América Latina y tratar de gobernar el proceso para que no se le escape. Ahora, ¿lo está logrando o no? Yo creo que si uno repasa las elecciones populares del continente, se va a encontrar con que el concepto de la derecha avanza no tiene pies ni cabeza, y la preeminencia norteamericana en las determinaciones internas no es fácil de ver. Hablo del Frente del Sur, del Frente de Todos en la Argentina, hablo del Lula en Brasil, de Evo Morales y Arce, más allá de sus diferencias, en Bolivia, de la elección en Chile, de la elección en Colombia, que eran naciones prácticamente vinculadas con Inglaterra de modo casi estricto, casi directo, de la persistencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela a pesar de los tremendos ataques que recibió en este periodo. Por dar algunos ejemplos, son elementos que hablan de determinaciones populares de seguir respaldando esos procesos, que son incompletos, variables, con muchos traspiés, con dificultades, pero que son procesos antagónicos al liberalismo conservador entreguista que hemos vivido, por ejemplo, con el macrismo en la Argentina o con el bolsonarismo en Brasil. Por último, ¿cómo se instala, en tu opinión, este tipo de problemáticas en la campaña electoral? Porque en realidad, a partir de lo que es, digamos, las publicaciones, el mensaje de los medios mayoritarios, este mundo que existe y que está presente
y que efectivamente es relevantísimo para nuestro futuro, aparece como totalmente, ocultado, como que en realidad el predominio de Estados Unidos es incuestionable, que seguimos viviendo en tiempos del consenso de Washington y demás. Y evidentemente, digamos, al momento de votar sería deseable encontrar definiciones, pero sobre todo sería importante que el pueblo tomara conciencia de cuál es el mundo en el que estamos viviendo y cuáles son las opciones que se nos abren al momento de votar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí me parecen varios puntos. En lo directo de campaña electoral yo lo comprendo porque ostensiblemente hay que proponer mejora en los ingresos, caída en los requerimientos de los servicios públicos, un desarrollo interno apreciable, una distribución mejor. Es decir, la campaña tiene que estar orientada a las grandes masas con temas muy concretos, económicos, sociales, que cautiven la atención de la gente y digan que a través de un comicio puede vivir mejor. Eso no me parece tan mal. Lo que creo es que hay una dirigencia muy internista en términos de mirada, que sigue creyendo que basta con comunicarse a través de algún periodista conocido o de un canal muy visto para generar el clima adecuado. Acá lo que se trata es generar el clima adecuado más allá de las promesas de campaña, hacer entender este proceso, y los medios ya están construidos. Argentina tiene una trama de medios populares que es la envidia de todo el planeta, que no se la puede encontrar ni en Brasil, ni siquiera en Bolivia, que en cierto modo son los inventores del asunto a través de las radios mineras, ni siquiera en Francia, donde las radios libres hicieron lo suyo. En la Argentina ya está instalado y no han desaparecido, sino que se han fortalecido, pero se han fortalecido con el esfuerzo de los trabajadores. Estos medios, los medios populares en la Argentina, tienen una trama insuperable, pero necesitan inflador, necesitan participar de las pautas estatales de manera equilibrada para poder potenciarse. Y a veces pienso que la dirigencia nacional popular en la Argentina cree que con un reportaje con Viviana Canosa, con un reportaje con Novarecio, o mismo con un reportaje con Navarro, se arreglan las cosas para llegar a la gente. Y no se arreglan las cosas para llegar a la gente. Hay que trabajar sobre la trama de medios que ya existe para insuflarle vida, darle volumen, darle llegada y permitir que la competencia sea en igualdad de condiciones. Como decía Jaureche, igualá y largamos, ¿no? Y ahí creo que hay una falencia porque se tiende de nuevo a volcar las grandes pautas sobre los medios concentrados, y los medios concentrados responden como tales. Vos podés meterle un aviso gigantesco, pero están ligados a Estados Unidos, reproducen ese tipo de parámetros, están ligados a los sectores oligárquicos concentrados internos y no se van a pelear con ellos por un aviso del Estado. Es decir, tenés que trabajar sobre un perfil propio mucho más acentuado. Y reitero, si hubiera que instalar una red de medios social, populares, nacionales, yo diría, bueno, realmente puede llegar a ser muy costoso. La gente ya lo hizo. Desde los 80 para acá retomó la historia de los cuadernos de forja y la transmutó en las nuevas tecnologías, en las webs, en los blogs, en las radios, en YouTube, en los cortes de transmisión, tanto de sonido Radio CUT como de los cortes de YouTube para la tele. Es decir, la gente se ha acostumbrado ya a ver medios por distintas vías. Hay que aprovechar esa nueva situación tecnológica, trabajarla fuerte, y el gran inversor tiene que ser el Estado en defensa propia para difundir los intereses nacional populares genuinos. Gabriel Fernández, te agradezco mucho tu participación y, como siempre, la mirada sobre el vaso medio lleno. Un fuerte abrazo, Alberto, me encanta tu programa, y tanto el de la tele como el de la radio, así que vamos a seguir en contacto. Muy bien, seguimos aquí en Transición.